Estas son las noticias y shorts ambientales más relevantes de la semana compilados en un único video. Número 1. Estados Unidos enfrenta histórica tormenta de nieve. En Estados Unidos y Canadá, una fuerte tormenta invernal apodada Elliott ya le ha costado la vida a más de 50 personas. Con temperaturas bajo los 40 grados Celsius, nieve y lluvia, la tormenta ha causado cortes de luz para millones de personas y miles de viajes aéreos cancelados en lo que muchos consideran la peor tormenta de las últimas décadas. Es importante recordar que el cambio climático no significa únicamente sequía y mayores temperaturas, sino que en general todos los fenómenos climáticos se ven exacerbados, haciendo que los inviernos suelan ser más helados y las tormentas más húmedas y poderosas. Número 2. Los orígenes de los nombres de los continentes, parte 1. Estos son los orígenes de los nombres de los continentes, parte 1. Comencemos por América. Nuestro continente fue nombrado en honor a Américo Vespucio, quien fue un navegante italiano y una de las primeras personas en darse cuenta de que América era en realidad un continente por sí mismo y no parte de la India. El nombre Américo, por su parte, comparte la misma raíz que el nombre Enrique y significaría algo así como gobernante del hogar. Vámonos ahora al viejo continente. Si bien hay distintas teorías sobre el origen del nombre Europa, todas las posibles etimologías hacen referencia al oeste, ya sea significando literalmente oeste o bien oscuridad o descenso, haciendo referencia a la puesta del sol en el oeste. Finalmente, Asia. Hay distintas teorías, pero al igual que con Europa, todas parecen indicar la idea del este. Por ejemplo, puede venir de la palabra que los griegos antiguos usaban para referirse al imperio persa, actual Turquía, y que era el vecino que tenían al este, o bien podría significar luz o ascenso, refiriéndose a cómo el sol sale por el este. Número 3. Los orígenes de los nombres de los continentes, parte 2. ¿De dónde vienen los nombres de los continentes? Parte 2. Comencemos por África. El origen del nombre no es muy claro, pero podría ser en honor a una tribu de los tiempos romanos conocida como los Afri, o bien podría venir del griego y significar tierra no helada. También podría venir del latín y significar soleada, o incluso del egipcio y significar que mira hacia la cuna. Ahora vámonos a Australia, cuyo nombre significa tierra al sur, pues antes de ser colonizada era conocida como Terra Australis Incognita, o Tierra Austral Desconocida. Pero lo sé, no, dirás, Australia no es un continente, y tienes toda la razón. El continente realmente es Oceanía, que no significa otra cosa que océano. Finalmente, mis favoritos. La palabra ártico viene del griego para oso, específicamente la constelación de Osa Mayor, que puede verse en el hemisferio norte. La Antártica, por su lado, significa entonces opuesta al oso, pues se encuentra literalmente al otro extremo del mundo y donde casualmente no hay osos. Número 4. Pelea con Greta Thunberg lleva al arresto de Andrew Tate. En caso de que no lo conocieras, este es Andrew Tate, un ex luchador profesional de kickboxing británico-estadounidense que en el último tiempo se ha vuelto famoso por su actitud arrogante y sus polémicos comentarios que le han significado múltiples baneos en redes sociales. Hace poco, Andrew empezó una pelea con Greta Thunberg en Twitter al etiquetarla en una publicación que decía: "Tengo 33 autos de lujo, me gustaría enviarte el detalle de sus enormes emisiones de carbono". A lo que Greta respondió: "Claro, escríbeme a energiadepenepequeño@consigueteunavida.com". Esta respuesta parece que tocó una fibra sensible del luchador de 36 años, quien se grabó a sí mismo respondiendo a Greta y diciendo que el cambio climático es mentira mientras se prepara para comer una pizza. Pero el intento de troleo le salió por la culata a Andrew, pues a través de la caja de pizza la policía rumana finalmente pudo dar con su paradero y arrestarlo. Resulta que desde comienzos de este año que Andrew enfrenta acusaciones muy serias en su contra. Se le acusa de haber formado una organización criminal, secuestrar y violar a 2 niñas y usarlas en videos pornográficos. Número 5. Las peores noticias ambientales del 2022. 2022 fue un año en el que vimos con claridad la magnitud de la crisis climática. Estos son algunos de los peores eventos que marcaron el año pasado. Prácticamente todos los países del mundo sufrieron a causa de eventos climáticos extremos, tales como temperaturas récord, sequías sin precedentes, lluvias torrenciales e inundaciones, tifones y huracanes, olas de frío e incendios forestales. La población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas. Los microplásticos han sido encontrados en la nieve de la Antártica, la carne, sangre y leche de animales de consumo humano y en nuestros propios pulmones. La nación de Tuvalu aceptó que su país desaparecerá en los próximos años a causa del aumento del nivel del mar. Muchos grupos ambientalistas han fallado en ganar el apoyo de la opinión pública a causa de sus actos de protesta. Pero pese a todo lo malo, 2022 también tuvo muchas noticias positivas para el planeta que te invito a ver en este otro video. Número 6.
Las mejores noticias ambientales del 2022. 2022 fue un año en el que vimos con claridad la magnitud de la crisis climática, pero también fue un año con muy buenas noticias para el planeta. En la COP27 se acordó la creación de un fondo de pérdidas y daños climáticos para los países más vulnerables. En la COP15 se decidió poner bajo protección jurídica el 30% de toda la tierra y el mar de aquí al 2030. Las energías renovables y la energía nuclear tuvieron un importante aumento. Muchos países se propusieron metas climáticas más ambiciosas. Varios fondos internacionales para frenar la deforestación del Amazonas han sido reactivados tras la victoria de Lula en Brasil. Se prohibirá la caza de prácticamente todas las especies de tiburón. Estados Unidos aprobó la mayor inversión en medio ambiente de su historia. La Unión Europea prohibió la importación de productos que vengan de áreas deforestadas y también reestructurará radicalmente su mercado de carbono. Se ha reintroducido con éxito a especies que se encontraban extintas en algunos países. Así, pese a lo malo, también hay razones para ser optimistas sobre lo que venga el 2023. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.